mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Y serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Bereshit 12, 1 y 2. Es un placer para mí presentar al doctor y rabino Claudio Kogan, una persona que desde que llegó a nuestra comunidad atrapó el corazón no solamente de su servidor, sino de toda la comunidad que existe aquí en el Valle de Río Grande, Texas, pero también a través de la nación. En algunos lugares en que él me ha acompañado, se ha ganado el corazón de nuestra gente. Él llegó al Valle de Río Grande, Texas, hace 9 años, llegó como rabino y también como médico que ha trabajado aquí, y ahora él, o profesor más bien, ahora ha llegado el momento, como nos pasa, rabino, a todos los ministros cristianos también, que de momento nos tenemos que mover y vamos para otro lado a cumplir la misión de Hashem. Rabino, un placer tenerlo en esta reflexión que vamos a tener para nuestra gente, tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias, doctor Bolaines, por la invitación, por el hecho de compartir con usted este momento en su programa. Y es verdad, lo que usted citó del libro de Génesis, capítulo 12, Lech lecha me'artzeja u'mimoladeteja u'mibeit abija el haaretz asher areka, que significa, Lech lecha, andate a ti mismo. Esa parte leja es un pronombre reflexivo que a veces no se puede traducir correctamente, pero es una especie de una búsqueda hacia uno mismo. Me'artzeja, de tu tierra, mimoladeteja, de donde vos naciste, el haaretz, hacia la tierra, asher areka, que te mostraré. Y esta es la misión de Abraham, y cuando yo me vine hace ya casi 22 años de Argentina, fue el versículo que me movió, que me llevó, que me impulsó a tomar esa nueva etapa en mi vida. Y en este momento es otro momento particular, en donde este versículo de vuelta comienza a tener fuerza un poco a mostrarme, poco a inclinarme, poco a dirigirme a esta nueva etapa de mi vida. Rabino, este periodo que Dios le ha permitido estar con nosotros, primero como fue rabino de la comunidad judía aquí, pero también un rabino que se abrió, que no se cerró, y eso es muy importante, porque en el 2010, en una intervención que tuve en el Congreso, en aquel entonces hablé el papel del líder religioso en su comunidad. Muchas veces nuestros líderes religiosos, tanto evangélicos como judíos, se encierran en su comunidad, en su grupito, y no se abren hacia la comunidad. Y eso es malísimo, porque ese no fue el deseo de Hashem. Él lo llama a uno para que uno sea luz en la comunidad. Y en la comunidad hay diversidad de raza. Entonces no nos podemos cerrar a un solo grupo. Y ese ha sido el error garrafal, la inmensa mayoría de nuestros pastores también, y aún en la comunidad judía, en las partes extremas, que se han cerrado únicamente a un solo grupo, y de esa manera no han cumplido el mandato. Pero usted nos dio ese ejemplo. Se abrió no solamente en su comunidad judía, y es amado increíblemente, no solamente por los evangélicos, sino también por aún los católicos, y hasta los propios musulmanes se ha ganado el aprecio de ellos, que hasta lo invitan a que le haga circuncisión a los hijos de ellos. Una gran enseñanza, rabino, de esa experiencia suya en estos 9 años para nosotros aquí en el Valle de Río Grande, Texas. Como usted dijo, hay un versículo en el libro de Levíticos que todos lo conocemos, que en hebreo se conoce como Beafta et reja kamoja, que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay una discusión en el judaísmo donde quién es este prójimo. Y muchas fuentes dicen que solamente las personas judías, y hay fuentes también importantes que citan que es todo aquel que es próximo a uno,
¿Qué significa? Que no solamente la gente de mi pueblo, sino la gente que está alrededor mío. Esto significa que si hay algo afuera que uno necesita dar una respuesta, en este caso donde estamos, la gente inmigrante al país, a pesar de los conflictos políticos y las divisiones ideológicas, cuando tenemos a alguien que tenemos que ayudar, no importa qué bandera, qué religión, qué color de raza tenga, debemos ayudar. Y es un mandato bíblico que aparece justamente en nuestro oral, en la Torá y en la Biblia 36 veces, de ayudar al extranjero, a la viuda y al huérfano. Entonces, en ese aspecto, eso fue un poco lo que me movilizó en este caso, acá en el Río Grande, a salir de mi comunidad y a dar una respuesta al mundo exterior. Yo siempre digo que hay 3 especies de esferas alrededor de un sacerdote. Una que es la comunidad misma, ¿sí?, la cual uno da respuesta. La otra es la comunidad que es más allá de la comunidad misma, que es la ciudad donde uno vive. Y por último es el país y el mundo en que uno vive. O sea, uno no puede estar ajeno a todas estas esferas, porque es lo que cruzar estas esferas hace que uno pueda amar a la otra persona, indiferentemente de qué raza, religión, color tenga esa persona. Y este es el objetivo. Si queremos, como decimos en nuestra tradición, Letaken Olam le Malhut Shaddai, corregir el mundo, mejorar el mundo, para que el mundo se asemeje al mundo celestial, debemos cruzar estas esferas, debemos un poco ayudar a todos y debemos un poco estar sensibles ante la necesidad de aquellos que no son como nosotros. Fíjese, Rabino, que mientras estaba hablando, estaba recordando aquel momento en que Yeshua Nazareno le está confrontando esa religiosidad que se encierra, en este caso los fariseos en aquel entonces, que era ese grupo recalcitrante que no quería tocar a nadie porque consideraba inmundo, que increíblemente 2000 años después tenemos grupos parecidos todavía. Entonces Yeshua les dio exactamente una historia, y dice que hubo alguien que fue asaltado en el camino, quedó tirado, medio herido en el camino, y le dijo, vino un sacerdote, un Kohanim, y al ver al herido tirado, pasó por un lado. Dice, el herido quedó allí, no lo miró el Kohanim. Luego dice, vinieron fariseos religiosos, lo vieron y pasaron de un lado y no le ayudaron. Luego vino un samaritano. Miren qué interesante, un samaritano. Dice, se detuvo, curó las heridas del herido, lo llevó a un albergue, le dijo al albergue, dámele la atención, y cuando yo venga de regreso, cóbrame toda la estadía de él. Yeshua le pregunta a los sacerdotes y los fariseos, ¿quién de los 3 mostró misericordia? Y ellos dijeron, el samaritano. Hagan ustedes lo mismo. La palabra, Rabino, es preciosa y es linda, tiene misterios profundos. Le compartía a mi hermano René, que está detrás, es pastor René, de aquí del Divino Redentor, y le hablaba de la belleza de parte de este libro, que es parte del Talmud, ¿verdad? Y que algunas cosas que en algún momento Jesús hizo referencia al Talmud, porque encontramos palabras que a veces no las encontramos en la Torá. Por ejemplo, en aquel momento cuando él dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y en ningún comentario de cristiano yo encontré por qué Yeshua dijo hacedores, hasta que haciendo una investigación en el Talmud, encuentro que en el Talmud decía que en aquella época al principado de la muerte se le llamaba hacedor de maldad, porque la misión del principado de la muerte es llevar almas al infierno. Entonces Jesús, cuando dijo hacedores de maldad, los compara con ese principado. Pero bueno, lo que estamos hablando es que el significado de las palabras, nos acaba de hablar usted mismo de lo que le dijo el Señor, la palabra que a veces no se traduce al Padre Abraham, los significados profundos. Hay cosas lindas que tenemos en el hebreo tan riquísimo, Rabino. Iba pensando profundamente
lo que encontró usted anoche en el caso de mi nombre, la fecha del nacimiento y todo, las cosas impresionantes, como muchas veces lo que somos no es accidental, sino ya estaba predestinado, y cómo me quedó allí, wow, cuando dice que para compartir Judá, yo soy seguidor de Yeshua Nazareno, Yeshua es de Judá, dice para compartir la palabra de él. Pero bueno, Rabino, en todos esos misterios, una reflexión a nuestra gente, el por qué debe de meterse, déjenos ese recuerdo, debe de meterse en la búsqueda de la palabra de Adonai. Interesantemente, usted habla de la palabra y estamos comenzando en la tradición judía esta semana el libro de Devarim, que es el Deuteronomio, que es el quinto libro. La palabra Devarim, el nombre del quinto libro de la Torá se llama Devarim, que significa palabras. Cuando los griegos traducen y hacen traducir la Septuaginta por un grupo de 72 ancianos, cambian el nombre y ponen Deuteronomio. ¿Por qué? Por segunda ley. ¿Por qué? Porque toman la temática de cada libro de la Torá y tratan de poner un nombre, llamarlo de una forma que más que nada ejemplifique el tema, ¿no? Y por eso, al tratar de diferentes cosas que suceden antes en la Torá, deciden ponerle Deuteronomio, segunda ley. Pero el libro se llama Devarim, Be'ele Devarim Asher Divar Moshe. Estas son las palabras que Moshe dijo, justamente. Y de hecho dice que hay tres cosas que cuando, digamos, que las cosas que uno dice, las palabras que uno dice, cuando ya las emite, no pueden volver para atrás. Entonces, ¿qué significa? Que son siempre importante tener presente que lo que decimos sale. Las palabras pueden curar, las palabras pueden herir. Por eso tenemos 2 oídos para poder escuchar y una boca para poder hablar y procesar. Shema es la forma que en el judaísmo decimos escucha antes de hablar. Creo que con las palabras podemos curar, con las palabras podemos herir. Decimos la palabra amén, ¿sí? Que en el judaísmo, en el cristianismo, en el catolicismo, digamos, conocemos esa palabra y siempre, a veces le digo a la gente, ¿sabe lo que significa? Y la gente me dice, no, viene de la palabra hebrea que significa anima amim, así yo creo. La palabra aleluya, que tanto decimos y aparece en los salmos, significa agradecer a Dios, alel ya, y hace el sufijo que significa Dios. Entonces, el valor de la palabra es importante. Por eso yo siempre digo a la gente, cuando estudie Biblia, no importa de qué religión sea, trate de aprender la palabra en hebreo, porque al tener el conocimiento del hebreo, uno puede tener una dimensión diferente del contexto bíblico y de poder entender un poco más esa relación que tuvo Dios con el pueblo de Israel revelada en la Torá. Entonces, un poco como reflexiones, cuidemos las palabras. Las palabras pueden curar, las palabras pueden herir. Usted y yo conocemos muchas familias que se han distanciado porque se han dicho cosas imprudentes, inapropiadas, y hacen que esas palabras hieran y puedan herir esas relaciones. Entonces, como reflexiones un poco en el comienzo de este libro de la Torá, en unos días que nos estamos aproximando a el 9 de Av, el día que en la tradición judía recordamos todas las cosas malas que nos han pasado, como destrucción del primer templo en el año 536, antes de la era común por los babilónicos, el segundo templo, la destrucción por los romanos en el año 70, después de la era común, las expulsiones de España en 1492, expulsiones de Portugal, de Inglaterra, y sobre todo como persona que vino de la Argentina en el año 1994, un 18 de julio, fue la destrucción de la AMIA, que era la Mutual Judía, y donde 85 personas murieron por una bomba que el Hezbollah la ha puesto. Entonces, y todavía no tenemos a los culpables, fíjense en ese momento, pero sí recordamos, eso fue horas después de haber finalizado el 9 de Av. Y este año, casualmente, el día 18 de julio, es este domingo, y justamente este año es Tisha B'Av, ese día. Y a su vez, en la tradición judía decimos que ese mismo día van a ser
el Mesías del pueblo de Israel. Fíjese qué interesante es. El pilar del pueblo de Israel, del judaísmo, es que esperemos al Mesías, y casualmente decimos que el Mesías va a nacer este 9 de Av, un 9 de Av, y que casualmente cae el 18. ¿Qué significa? Que si hay mujeres embarazadas que nos están escuchando, quién sabe, se ponen a la expectativa, que digamos que y si nace el bebé este día domingo, por favor comuníquense con nosotros para tener presente quiénes son estos bebés. Por supuesto, es muy interesante el mes de Ab, de lo que hablábamos, todo tiene significado. Los nombres, coincidencia, no. Lo que exactamente todo lo que ha pasado en la historia del pueblo de Israel en el mes de Ab. Y es que todo tiene significado. Todo tiene significado, cada una de las fiestas, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, inclusive la misma Hanukkah, que en el cristianismo muchos ni se dan cuenta que hay un significado profundo, porque en el mismo Hanukkah, recuerde que la representación son las luces, la especialidad es la luz, que se pone en alto y todo, y de momento cuando Yeshua llega al templo y le dice, yo soy la luz, ninguna luz se pone debajo de una mesa, sino se pone en la parte más alta, para que todos conozcan la luz. Ese es el significado profundo de las palabras, Rabino. Ya hemos hablado, quería tener esta corta reflexión. Ya anoche, mientras usted llegaba, estábamos con mi familia y su familia. El lindo testimonio que me acaba de dar de sus niños que iban tocados también. Yo tenía nostalgia anoche, sobre todo antes que llegara, porque traía la remembranza. Hubo un rabino que a mí tocó lo más profundo de mi corazón, allá en Costa Rica. Era un muchacho joven, y ese rabino que ya está con el Señor, o sea, ya pasó a la eternidad, ese rabino me bendijo en aquel momento. Y siempre me recuerdo porque usted siempre, cuando hemos encontrado, me bendice para ir a los lugares y todo. Decía a Lisa antes que llegara, para mí, le dije, el rabino Kogan ha sido mi pastor aquí, en cierto momento. Y cuando recuerdo esa anoche, recordaba a este rabino que está con el Señor, porque las bendiciones, y qué casualidad que también usted al final dio algún detalle impactante de mi vida. Pero recuerdo para una de las bendiciones que me dio aquel rabino, nunca se me olvida, casi nunca lo digo en público para no manipular, en guárdeme Dios. Cuando él me dijo, Antonio, déjame darte una bendición, agarró mi apellido de mi descendencia, trae el apellido judío y todo. Entonces, y él dijo esta palabra, dijo, quienes se acerquen a ti y te bendicen, van a ser bendecidos. Quien quiera por algo, me dijo así, y recordé las palabras de Yeshua, por un vaso que te dé de agua, esa persona siempre va a ser bendecida. Igual me dijo, quienes traten de hacerte daño profundo, después de 10 años, ya tú no lo volverás a ver. Las palabras que le dijo Hashem a nuestro Padre. Y serás bendición o maldición. Rabino, denos una bendición. En lo personal, lo amamos, mi familia, lo tenemos en el corazón. No se nos va tan lejos, nos va aquí a Florida, en algún momento lo vamos a ver, y conmigo me va a acompañar, y quiero dejar la puerta abierta. Cualquier pastor en todo el mundo que quiera tener más conocimiento y todo, la agenda del rabino está abierta. Pero no solamente eso, muchos de nuestros cristianos quisieran tener el privilegio de circuncidar a su niño varoncito. Y recuerde que la circuncisión no es simplemente de un médico, sino que lo ideal es con un médico rabino. El doctor Kogan no solamente es rabino, sino es médico y hace circuncisión también. Si algún pastor en cualquier parte, comuníquese a nuestro ministerio y con gusto le damos el contacto del rabino. Quiere que vaya algo especial, como hasta los musulmanes lo invitan, él aquí en el valle, a que le haga circuncisión a sus hijos.
la puerta está abierta. A lo mejor quieres tener ese privilegio que un rabino circuncide a tu niño, a tu baby varón. Rabino, denos una bendición para nuestra gente en este momento. Ya hemos dejado la puerta abierta, que cualquiera que quiera. Lo tenemos siempre aquí en Estados Unidos y lo tenemos en el corazón, la familia. Denos una bendición para toda la gente linda que va a ver este estudio. Gracias, doctor Bolaines, nuevamente por el tiempo, por la invitación. El que hace la circuncisión en la tradición judía se llama Moel. Se escribe M-O-H-E-L. Quien quiera buscarme, Moel Kogan, con K, Moel Kogan, KOGAN.com, ahí va a tener toda la explicación. Y como bendición, como decía, como le dijo Dios a Abraham, quien lo bendiga será bendecido, quien lo maldiga será maldecido. Y como nuestros Kohanim, como sacerdotes, con Aarón y su familia, bendijeron al pueblo, y yo soy Cohen también, Antonio, doctor Bolaines, quisiera bendecirlo con la misma bendición, que decimos: que Dios lo bendiga y lo guarde, que Dios pueda iluminarlo y esté siempre, siempre junto a usted, haciendo y acompañándolo en su labor de llevar la palabra divina a todo el mundo, en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, América Central y por qué no África también y Australia. Que Dios pueda iluminarnos con toda esa luz, porque todos somos luz, mientras podemos vivir en la tierra y tenemos la obligación y la responsabilidad de poder encender luces en cada alma que encontramos a nuestro camino. Y que Dios siempre pueda protegerlo con la sabiduría, con las alegrías, con bendiciones y sobre todo con la paz. Y digamos todos, amén. Amén. Gracias, rabino. En hebreo hay una palabra que el significado es precioso, y más todavía después que Israel se restauró como nación. Como la inmensa mayoría de nuestros muchachos, jóvenes y jovencitas, al cumplir la jovencita 18, el niño 17, sale del hogar para ir al servicio militar. Y entonces el israelí tenía el dolor de que este muchacho no regresara, pero él tenía la esperanza que iba a regresar. Entonces, en hebreo no existe la palabra que nosotros tenemos popular